ver este auditorio tan lleno pues nos produce una gran satisfacción, de verdad, porque las 3 jornadas con las que hoy acabamos, pues ha habido casi lleno las 3, con lo cual también significa que las ponencias y los ponentes han sido los adecuados y que nuestro equipo técnico ha trabajado muy bien y ha conseguido engancharos, que es la finalidad principal, y tener un punto de nexo y unión entre nosotros como asociación, las personas que trabajan en la parte clínica y vosotros, los familiares, que sois los principales protagonistas de estas jornadas. Como decimos, hoy acabamos y clausuramos estas jornadas con una ponencia muy interesante que pasaré luego a proponer, y ahora mismo vamos a pasar a poner un vídeo explicativo de nuestra asociación, para los que nos conocéis y para los que no, breve y explicativo, para que nos conozcáis un poco mejor aún. El Alzheimer es el coco con el que siempre nos atemorizaban de pequeños, que nunca llegaba, pero que cuando llega a un hogar destroza la vida, y al mismo tiempo saca lo mejor de ti misma para ser útil a esa persona que quieres tantísimo y con la que estás comprometida. Esto es Alzheimer. Esto no es ella, no es lo que tiene dentro. Esto es Alzheimer, lo que tenemos los dos. Lo que se ha convertido en nuestra vida, vamos. Y hay una cosa que tengo muy clara después de, creo que llevamos 15 años con el tema. Y es que si tú no estás bien, no vas a cuidar bien a nadie. O sea, ayuda necesitas. Y entonces acudes a donde, por suerte, me recomendaron acudir. Afán sigue siendo absolutamente necesaria, porque los recursos que hay hoy en día son recursos insuficientes para abordar la complejidad y la singularidad de esta enfermedad y de las personas que lo sufren, ¿no? Personas afectadas y familiares cuidadores. Tenemos 3 pilares básicos y por ahí pivotan todos los servicios. Destacaría lo que es la información constante, la formación progresiva y el apoyo emocional incondicional y permanente, ¿no? La misión de Afán es el acompañamiento, sensibilización, orientación a las familias, a las personas afectadas de esta enfermedad, y promover también líneas de investigación adecuadas para poder mejorar la calidad de vida de esas personas. El equipo técnico de Afán está formado por unas profesionales altamente cualificadas, un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, administrativas, y por supuesto también el grupo de voluntarios y voluntarias que ayudan a la mejora en la misión, la visión y valores de la propia organización. En Afán prestamos atención en la sede de Pamplona y Tudela y en todas aquellas zonas rurales de Navarra que nos lo soliciten. Afán sobre todo se centra en acompañar a las familias cuidadoras de personas con Alzheimer u otras demencias y especialmente en sensibilizar a la sociedad de la realidad de las demencias y dar visibilidad a esta enfermedad. El tercer pilar que ofrecemos en la asociación es el servicio de apoyo emocional, y lo hacemos a través de atención psicológica individual a aquellas personas que lo demandan, momentos puntuales en los que personalizamos la ayuda, y también a nivel grupal. Ese acompañamiento de otros compañeros o compañeras que están transitando la enfermedad igual que yo y necesito aprender y aportar y sentir la solidaridad. Personalmente no hubiera podido enfrentar la atención de mi marido
como lo he hecho si no hubiera contado con el apoyo de AFAN, porque es un apoyo permanente al que puedes recurrir siempre que lo necesites. Mi relación con AFAN fue exquisita en cuanto a la atención y el afecto, ¿no? Pero realmente no te curan, ¿no? Hay que tener claro que es una asociación que está para el familiar y no te curan de lo que te ha pasado. Ellos no curan Alzheimer, ¿no? Pero sí que encontré un símil que me encaja perfectamente en lo que yo pensaba de ellos, ¿no? Y es que tú llegas allá con una mochila de cosas, con todo esto, y no te quitan la mochila, pero sí te la reorganizan para que cuando salgas de allá sea bastante más llevadero llevar esa mochila. Esta es la realidad, el día a día que viven nuestros profesionales y que vivís vosotros, los familiares de los afectados y las afectadas. Con lo cual, ahí está en toda su crudeza, en toda su realidad y os animamos, a los que no nos conocéis, a que podáis visitar la sede y poder hablar de vuestro tema con vuestro familiar afectado o afectada y poder empezar a trabajar un poco con nosotros y ayudaros en todo lo que podamos, la verdad. Hoy, para terminar estas ponencias, estas jornadas científicas, tenemos la presencia de Pablo Martínez Laje, que es una eminencia en lo humano y lo profesional. Y nos va a hablar un poco de la prevención y el tratamiento temprano de las personas afectadas. Este es un tema importantísimo, el diagnóstico precoz. Siempre estamos hablando de que cómo se interviene en las fases primarias de la enfermedad, la mejor manera para poder abordarla de una manera multidisciplinar. Si no, vamos perdiendo tiempo por ese infradiagnóstico o ese estigma o la falta de diagnóstico. Las estrategias de prevención representan hoy una de las líneas más prometedoras para afrontar esta enfermedad, ofreciendo a pacientes y familias la oportunidad de actuar a tiempo y mejorar esa calidad de vida. Con esto ponemos el broche final a las jornadas, que como hemos dicho antes, pues, habéis asistido masivamente. También las tenéis colgadas en Internet. Hoy mismo se puede seguir online esta jornada en www.alzheimernavarra.com y ahí pueden seguirlo vía streaming y después quedará colgada para que podáis consultarlo en cualquier momento. Fernando Martínez Laje es el director, Martínez Laje es el director científico de la Fundación Cita San Sebastián y sin más paso a presentároslo. Luego habrá un turno de ruegos y preguntas que espero que sea muy constructivo y que podamos participar todos porque verdaderamente el tema es muy, muy interesante. Adelante, Pablo, gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu amabilísima presentación. En el mundo Alzheimer, eminencias están todas ahí. En lo que es enfrentarse al Alzheimer, las eminencias están ahí. Yo soy un currante, sin más. Y quería empezar deseándoos a todas las personas que vivís con el Alzheimer, que convivís con el Alzheimer, a todas las personas y entidades que contribuís a la lucha contra esta maldita enfermedad, pues desearos que el próximo domingo 21 de septiembre, Día Mundial, pues sea para vosotras y para vosotros un día feliz y sobre todo un día de reconocimiento de vuestro esfuerzo, de vuestra labor, de vuestra generosidad, de vuestra entereza, de vuestra gallardía. Evidentemente en esta lucha, lo dice el vídeo, un papel fundamental es el que jugáis desde AFAN y por eso quiero agradeceros mucho el que hayáis contado conmigo para estar hoy aquí, para compartir reflexiones y experiencias sobre lo que es el diagnóstico y sobre lo que desde Fundación Cita Alzheimer Fundación entendemos que tiene que ser la manera de enfrentarse a la enfermedad en un futuro que esperemos que sea cada vez más próximo, en lo que se refiere a la detección temprana, a la intervención temprana y, por supuesto, a
a la prevención. Benetan niretza plazer handi bat hemen egotea, orduan mila esker, bihotz-bihotzez. Siempre me gusta empezar hablando de lo que es la enfermedad. A principios del siglo pasado, Alois Alzheimer trabajaba en un hospital cerquita de Frankfurt, era psiquiatra y tenía un gran interés por intentar demostrar que las enfermedades mentales tenían una base de lo que se llama orgánica, que las enfermedades mentales se podían relacionar con una enfermedad cerebral. Y un buen día llegó a ese hospital psiquiátrico en el que trabajaba esta chica, y digo chica porque en la foto tiene 53 años, y llegó porque llevaba unos cuantos meses con un montón de síntomas cognitivos, con un montón de síntomas psiquiátricos, una celotipia terrible, alucinaciones, y porque llevaba meses sin poder encargarse del gobierno de su casa y de las tareas domésticas, etc. Es decir, tenía lo que hoy conocemos como una demencia. Y a Alzheimer le interesó especialmente el caso de Auguste Deter, porque en aquella época que una persona mayor tuviese demencia se consideraba algo normal, se consideraba algo propio de la edad o si acaso de la arteriosclerosis. Pero esta chica tenía 53 años y por eso a Alzheimer le interesó el caso de esta chica. La atendió, la cuidó, la siguió durante varios años. 5 años después él se fue a trabajar a Múnich, pero se encargó de que una vez Auguste falleció, le enviasen su cerebro para estudiarlo. Y lo que Alzheimer vio en el cerebro de Auguste fueron unas formaciones raras, y de hecho él en la publicación que hizo les llamó así, formaciones raras en la corteza de una persona con demencia. Y él pensaba que eran estas formaciones raras que se veían dentro de las células e incluso fuera de las células también, y que hoy conocemos muy bien como las placas de amiloide y los ovillos neurofibrilares de Tau. Él pensó que la demencia de Auguste se debía a estas lesiones. La verdad es que nadie le hizo mucho caso, lo publicó en un par de revistas, lo contó en 3 o 4 congresos. La enfermedad que él describió pasó desapercibida hasta que en el último cuarto del siglo pasado, en los años 70, un grupo de investigadores británicos se hizo la pregunta, ¿es cierto eso de que con la edad o al envejecer lo normal es demenciarse? E hicieron un experimento muy sencillo, que fue coger los cerebros de personas muy mayores que habían tenido demencia y que no habían tenido demencia. ¿Qué se encontraron? Que las personas que habían tenido demencia tenían en sus cerebros lo que Alzheimer había descrito. Es decir, que la enfermedad de Alzheimer produce demencia en personas jóvenes y en personas mayores. Y que en las personas mayores la principal causa de demencia es la enfermedad que Alzheimer había descrito. Ya desde los años 70 nunca más se debería haber hablado de demencia senil, porque la edad no produce demencia, producen demencia las enfermedades. ¿Qué es demencia? Lo decimos muchas veces, pero a veces no nos paramos a pensar qué es. El cerebro, aparte de ser el segundo órgano favorito de Woody Allen, es el órgano, diríamos, más genuinamente humano. Es el que da sustento a las funciones más genuinamente humanas, las funciones cognitivas, la memoria, el razonamiento, el cálculo, el lenguaje, la música. También es el órgano que da sustento a nuestros estados de ansiedad, a nuestros estados de ánimo, a nuestros estreses, a nuestras ambiciones, a lo que queremos ser como personas. En la medida en que funciones cognitivas y estados de ánimo o conducta funcionan en armonía, somos capaces de adaptarnos al entorno. Somos capaces de vivir en familia, de vivir en sociedad, de adaptarnos a los retos que nos pone el medio ambiente y el ambiente entero, ¿no? En el trabajo, en la calle, en casa. Somos capaces de adaptarnos. Si irrumpe en el cerebro una enfermedad que rompe esa armonía, porque hace que fallen las funciones cognitivas o produce trastornos conductuales o psicológicos, y esos síntomas y ese daño es tal que nos impide adaptarnos al entorno y ser independientes y ser autónomos,
A eso es a lo que los médicos le llamamos demencia. Es decir, demencia es sinónimo de dependencia. Lo que pasa que en este caso producida por trastornos cognitivos con o sin síntomas conductuales y psicológicos. Es decir, demencia es un síndrome, es un conjunto de síntomas. Y como tal, conjunto de síntomas la pueden producir enfermedades muy distintas. Es lo mismo que la neumonía. La neumonía es un síndrome, tos, expectoración, fiebre, dolor costal, y lo pueden producir la tuberculosis, el COVID o el neumococo. Entonces, demencia es un síndrome, no es una enfermedad. Demencia la pueden producir enfermedades muy distintas. Y antes, para diagnosticar el Alzheimer, lo que hacíamos era excluir todas esas enfermedades en una persona ya dependiente por déficit cognitivo y excluyendo todas las demás enfermedades. Si nos quedábamos solo con el Alzheimer, decíamos, esta persona tiene Alzheimer. Y lo digo con un grado de probabilidad o de posibilidad. Como os decía, enfermedades que puedan producir demencia hay muchas. Tumores cerebrales, infartos cerebrales, algunas enfermedades degenerativas que no son Alzheimer, la hidrocefalia, que es un acúmulo de líquido en los ventrículos. Hay muchas enfermedades que pueden producir demencia. El Alzheimer es una de ellas. Entonces, no es sinónimo Alzheimer de demencia. Pero insisto, lo que caracteriza el síndrome clínico de demencia es la dependencia. Y por eso a mí me gusta decir, y es lo que voy a defender esta tarde, que el Alzheimer no es un tipo de demencia. El Alzheimer puede producir demencia a lo largo de su evolución, pero antes ha dado otros síntomas. ¿Y por qué insisto en esto? Porque durante años el Alzheimer se ha diagnosticado tarde y mal. Hay un estudio hecho aquí en España sobre más de 1000 personas diagnosticadas de Alzheimer. En el momento del diagnóstico están en una situación de demencia moderada. Insisto, en el momento del diagnóstico, después de unos cuantos años de síntomas y de peregrinar por los médicos de primaria, de psiquiatría y terminar en un neurólogo, a veces no el primero. Demencia moderada significa necesidad de cuidado, compañía y atención las 24 horas del día. Es decir, la enfermedad se diagnosticaba tarde. Y digo también que se diagnosticaba mal porque cuando se empezaron a utilizar lo que luego voy a explicar que se llaman biomarcadores biológicos de la enfermedad, se vio que en centros donde se hacían ensayos clínicos, es decir, donde había especialistas en el diagnóstico de Alzheimer, cuando se empezaron a aplicar biomarcadores se vio que un 30% de las personas que esos expertos diagnosticaban de Alzheimer no tenían Alzheimer, tenían otras enfermedades. Y esto es lo que ha ocurrido, y es un paso importantísimo en lo que es el diagnóstico de la enfermedad, que ha cambiado el paradigma. Casi me sale decir el algoritmo, que está muy de moda, ¿no? Ha cambiado el paradigma. Porque antes los médicos decíamos, desde la demencia voy a intentar adivinar qué me voy a encontrar en la autopsia, qué me voy a encontrar si analizase ese cerebro al microscopio. Ese era el paradigma clínico patológico, en la anatomía patológica. Y entonces hacíamos diagnósticos fundamentalmente por exclusión, lo que os decía antes. Hacíamos un escáner, una analítica, descartábamos otras cosas, déficits de vitaminas o tumores o infartos y decíamos, creo que es probable que esta persona tenga Alzheimer. O es posible que esta persona tenga Alzheimer. Y lo poníamos así en los informes. Enfermedad de Alzheimer probable, enfermedad de Alzheimer posible. Y esto la gente no lo entendía. A veces ni siquiera nuestros propios colegas lo entendían. O sea, ¿qué me está contando? ¿Que usted piensa que si yo fallezco y voy a la autopsia, es probable que usted se encuentre un Alzheimer? ¿O es posible que usted se encuentre un Alzheimer? Era difícil de explicar. Claro, cuando nosotros decíamos Alzheimer probable estábamos muy convencidos de que ese era el diagnóstico. Y la verdad es que acertábamos bastante en un 85% de los casos, o 80%. Quizás un poquito menos ahora con los biomarcadores. Pero insisto, era difícil de explicar. El nuevo paradigma va desde los síntomas primeros de deterioro cognitivo sin necesidad de que haya dependencia, sin necesidad de que haya demencia, a confirmar que la biología de la enfermedad está presente y por tanto hacer el diagnóstico e intervenir.
independientemente del momento evolutivo de la enfermedad. ¿Cuál es la biología de la enfermedad? Pues la que Alzheimer nos enseñó en sus trabajos. Lo que pasa que aquí, en una fotografía que me deja mi hermana María, que trabaja en Harvard, que enseña las placas de amiloide, que se llaman las placas seniles o de amiloide, y los ovillos neurofibrilares que tienen una proteína que se llama tau, mientras que las placas tienen una proteína que se llama amiloide. Esos son los dos grandes protagonistas de la biología de la enfermedad. En el cerebro de Alzheimer ocurren muchísimas otras cosas, pero estos son, como digo, los principales protagonistas. Si podemos demostrar en vida de la persona que la biología está presente, podremos hacer el diagnóstico, sin necesidad de esperar a la autopsia. Durante años hemos intentado acercarnos un poco a dónde estaba la patología, por ejemplo, con la resonancia, y mirábamos si había más atrofia en las zonas que afecta el Alzheimer al principio, pero esto era como muy inespecífico. Incluso en estudios que nos permitían medir el metabolismo del cerebro, porque es un estudio en el que se inyecta glucosa que va marcada con un isótopo, esto se llama PET, tomografía de emisión de positrones. Inyectábamos glucosa marcada, la glucosa va circulando, como las neuronas utilizan glucosa, la captan, y desde fuera la máquina de PET recoge esa radiación que emitía esa glucosa marcada con un isótopo y la convertía en una imagen. Y veíamos pues, que había zonas del cerebro, estas parietales o incluso también las zonas temporales, que estaban bajas de metabolismo. Y como sabíamos que la topografía de la enfermedad es esa, pues decíamos, oye, pues esta prueba me ayuda a afianzar más mi diagnóstico. Pero seguía dejando todavía dudas y errores. La gran revolución se produce a principios de este siglo. Porque la neuroimagen molecular, esta prueba de PET que os decía que hacíamos con glucosa simplemente para ver metabolismo, pues se desarrollaron radiofármacos que se unían al amiloide. Entonces, se inyectaba el radiofármaco, iba circulando, si en el cerebro había depósitos de amiloide, el radiofármaco se queda unido. Al ser un radiofármaco, lo que os decía, emite una radiación que la máquina de PET recoge y lo convierte en una imagen y nos dice si en el cerebro de una persona hay depósito de amiloide o no hay depósito de amiloide. Y aquí veis cómo la imagen de PET correlaciona muy bien con la presencia de esas placas de amiloide que había descrito Alzheimer. En este cerebro no hay placas y no hay captación del radiofármaco. Aquí hay una densidad moderada y hay una captación moderada. Y aquí hay una densidad muy alta y hay una captación muy alta. Con esta prueba tendríamos, vamos a decirlo de alguna manera, como la mitad de la autopsia, ¿no? Podríamos mirar el amiloide. Hoy en día se han desarrollado también radiofármacos para tau. ¿Cuál es el problema? Que una prueba de PET pues, cuesta, según los centros, entre 1.500 y 2.000 euros. No todo el mundo se la puede permitir y, desde luego, no todos los sistemas se lo pueden permitir. La buena noticia es que gracias a que en el cerebro existe un equilibrio entre lo que es el tejido cerebral y el líquido que hay en el intersticio de ese tejido cerebral y el líquido que está por fuera de nuestro cerebro y dentro de los ventrículos, que es lo que se llama el líquido cefalorraquídeo, e incluso hay un equilibrio con la sangre, esto nos da la opción de que si podemos acceder a tomar una muestra del líquido cefalorraquídeo y la mandamos al laboratorio y nos miden los niveles de amiloide y de tau, podremos saber si en el cerebro de esa persona se están produciendo los fenómenos biológicos del Alzheimer. ¿Podemos acceder al líquido cefalorraquídeo? Sí. ¿Cómo? Haciendo una punción lumbar. ¡Ah! Una punción lumbar. A mí me han dicho que eso es peligrosísimo. Pero sí es lo mismo que una anestesia epidural. ¿Usted sabe lo que es una anestesia epidural? Yo, sí, claro, me han operado el menisco y además mi hija dio a luz y no solo se la ofrecieron, es que la pedía a ella. Entonces, ¿por qué no le tenemos miedo a la epidural y le tenemos miedo a la punción? Vale, la punción es una práctica muy rutinaria y se puede hacer con seguridad. Este es un estudio que hicimos en nuestro centro en comparación, bueno, juntando muestras y personas también del Hospital Clínic de Barcelona y del Hospital Sant Pau,
Y como veis, el riesgo de que ocurran cosas graves es cero. Son 600 y pico personas, nadie se murió, nadie se quedó paralítico, con las debidas precauciones, evidentemente. Y luego lo que vimos es que es posible que después de una punción, algo que ya se conocía, pues aparezca un dolor de cabeza, que a veces puede ser muy intenso, pero fijaros, en nuestro centro el dolor de cabeza intenso solo era un 0,8%, y en los otros dos, en alguno era un poquito más y en el otro pues un poco más. ¿Qué pasaba? Que nosotros éramos más listos y empezamos a usar agujas de las que se llaman atraumáticas, porque antes se utilizaban unas agujas que producían más orificio y daban más dolor de cabeza, y nosotros utilizábamos las agujas estas que acababan de salir y que producen menos complicación. Pero el mensaje de esta diapositiva es que la punción lumbar es una prueba segura y es barata. Y es fiable en cuanto al diagnóstico. Esto es un estudio muy inicial del año 2009 en personas que se habían hecho una punción lumbar, se habían guardado los líquidos y luego fallecieron y se hicieron la autopsia. Y lo que veis es que si se medían los niveles de amiloide en el líquido y se comparaba con la cantidad de placas, pues había una correlación negativa muy estrecha. A menor amiloide en el líquido, mayor cantidad de placas. Y con la tau ocurría al contrario. A mayor nivel de tau en el líquido y de otra forma de tau que se llama fosfotau, mayor densidad de ovillos neurofibrilares. Es decir, que si en una persona el nivel de amiloide está bajo y el de tau está alto, sabemos que en su cerebro se está produciendo la biología de la enfermedad de Alzheimer. Y luego han surgido un montón de estudios, ya no con autopsia sino con PET, enseñando que la concordancia y la correlación es muy buena. Es decir, que el PET nos enseña casi con un 97% de fiabilidad la presencia de amiloide y la punción también, de amiloide y de tau. Este es un ejemplo de cómo se separan muy bien con el líquido, midiendo amiloide y tau, las personas que tendrían un PET positivo de las personas que tendrían un PET negativo. Es decir, las personas que tienen Alzheimer de las personas que no lo tienen. En poco tiempo ya no va a hacer falta hacer punciones lumbares ni PETs, porque los biomarcadores en plasma, en sangre, medir sobre todo la tau y también el amiloide en la sangre, está dando resultados muy buenos para determinar la presencia de la biología de la enfermedad. Adelanto ya que con los análisis de sangre va a ocurrir lo siguiente. Va a haber personas que van a tener el marcador muy alto y por tanto ya sabemos que el PET o la punción van a ser positivas, no hace falta que lo hagamos. O pueden tener el marcador muy bajo, es decir, que la punción y el PET van a ser negativas, no hace falta que lo hagamos. Pero va a haber una serie de personas con niveles del marcador en sangre en una zona intermedia, en una zona gris. Y en esas personas tendremos que seguir confirmando, bien con PET o bien con líquido, si realmente el diagnóstico es Alzheimer o no es Alzheimer. Y doy este dato para algo que comentaremos después. Entonces, gracias a los biomarcadores, el paradigma ya no debe ser no venga usted hasta que no sea dependiente, porque mientras tanto no le puedo diagnosticar, que es lo que muchos colegas hacían antes. Me falla la memoria, pero usted se maneja bien con las compras y las comidas, sale a la calle y no se pierde, pues está usted muy bien. Ya no hay que esperar a que la gente se pierda, ya no hay que esperar a que queme la cocina, ya no hay que esperar a que le hagan firmar unas preferentes. El diagnóstico se puede hacer en el mismo momento en que la persona viene a la consulta diciendo me falla la memoria. ¿Cuál es el primer paso importante? Que para saber si ese fallo de memoria es sugestivo o sospechoso o no de Alzheimer, hay que hacer una buena historia clínica. Esta mañana he dado los resultados de un mapeo que se hizo, un estudio que se ha hecho para ver cómo está la atención al Alzheimer en España. ¿Sabéis cuál es la principal barrera que ponen 140 expertos en Alzheimer en España, la principal barrera para el diagnóstico? No es que la gente va tarde al médico, no es que no tengo acceso a biomarcadores, es que no tengo tiempo de consulta, ni en la primaria ni en la especializada. Y esto yo lo puedo decir porque trabajo en el área de la privada, sin ánimo de lucro, trabajo en una fundación, pero el tiempo de consulta es fundamental y esto habría que metérselo bien en la cabeza de los gestores de distintos niveles,
que una historia de un deterioro cognitivo no se puede hacer en 5 minutos en primaria y no se puede hacer en 20 minutos en la atención hospitalaria. Porque hay que caracterizar bien ese fallo de memoria. No es que voy a la cocina y digo, ahí va, que venía yo aquí. Eso no nos preocupa. O no es que me encuentro con alguien que hace un montón que no veo y digo, ¿cómo se llamaba? Pero si te lo conocía. No es. O sea, el no recordar un dato concreto, el nombre de una actriz, una fecha, un nombre de un pueblo, aquel sitio que estuvimos, eso habitualmente no nos preocupa cuando lo oímos en la consulta. Lo que nos preocupa es esto, el fallo de memoria de lo reciente, de lo que se ha hecho ayer, de lo que se ha hecho el día anterior, hace unos días, y sobre todo cuando ese fallo de memoria de lo reciente se va repitiendo día tras día y se hace cotidiano, y muchas veces al día. Fallo de memoria que a veces le lleva a la persona a repetirse mucho, a contar una cosa y al cabo de un rato volver a contarla. ¿Sabéis por qué le diagnosticaron a Maragall? Maragall estaba un día en su casa, había invitado a cenar al obispo de Barcelona y nada más sentarse a la mesa le pregunta, bueno, señor obispo, ¿cómo van las obras de la catedral? Le contó tal y cual y al empezar el segundo plato le preguntó, bueno, señor obispo, ¿cómo van las obras de la catedral? Y su mujer dijo, uy, aquí pasa algo. O sea, esta manera de repetirse es muchas veces un síntoma de alarma. No sé si podía contar esto, pero ya lo he contado. El fallo de memoria que se acompaña también de dificultad para encontrar las palabras, como digo, cotidiana, muchas veces al día, todos los días. Pequeños despistes con las fechas, cambios de carácter, irritabilidad en la persona que no era irritable, o a veces al contrario, docilidad en la persona que sí lo era. Este tipo de cosas y este conjunto de síntomas son las que los médicos en una buena historia clínica caracterizamos y decimos, uy, este fallo de memoria sí que es relevante, sí que es importante. Y entonces ahí empezamos el proceso diagnóstico independientemente de que esta es una persona que no tiene déficit funcional, que está haciendo una vida muy normal o casi muy normal, que está conduciendo, que está yendo a buscar a los nietos y cuidándoles toda la tarde, y lo que queremos es que siga haciendo esas cosas. Como digo, no tenemos que esperar a la dependencia. Si tenemos este conjunto de síntomas que nos definen el deterioro cognitivo ligero, que lo habréis visto muchas veces en informes médicos, deterioro cognitivo ligero, punto. Pues eso ya lo sabía yo, ¿no? Tengo un deterioro cognitivo y es ligero porque estoy haciendo vida normal, ¿no? A veces los médicos les ponemos nombres a las cosas que nos ayudan a defendernos de nuestra ignorancia, ¿no? O a veces de nuestra falta de tiempo, no me toméis al pie de la letra. Pero si en una persona con deterioro cognitivo ligero hacemos biomarcadores, podremos hacer el diagnóstico. Entonces, si podemos hacerlo, ¿por qué no se está haciendo? Aquí insisto en lo que ponía en la diapositiva. Hace años no se hacía, aun cuando ya estaban disponibles los biomarcadores, y esto afortunadamente está cambiando mucho. En este estudio que se ha hecho a nivel español, el 70% de los facultativos que trabajan con Alzheimer tienen acceso a los biomarcadores. Todavía se están usando solo en un 30% de las personas, pero bueno, vamos avanzando y las cosas se están mejorando. Porque hace unos años, en este estudio que hicimos a nivel europeo, cuando les preguntábamos a médicos europeos de primaria y de hospitalaria, ¿por qué crees tú que en tu país el Alzheimer está infradiagnosticado? Nos contestaban, lo primero decían, no, porque la gente viene tarde al médico. Y eso era cierto, pero afortunadamente también está cambiando. Somos cada vez más conscientes de esos síntomas que nos han de llevar al médico. Pero luego decían cosas un poquito preocupantes. No tengo buenas herramientas de diagnóstico, eso ya, como hemos aprendido a hacer buenas historias clínicas y a hacer buenas valoraciones neuropsicológicas gracias a las neuropsicólogas, y hemos aprendido a usar los biomarcadores, esto ya no es excusa. Las herramientas que tenemos son muy buenas. A los médicos no nos gusta dar malas noticias. Señor doctor o señora doctora, ¿quién es usted para decidir que las noticias son malas? Bájese del pedestal, venga aquí a la mesa de consulta. Si puede, no se ponga al otro lado, sino póngase aquí, en este lado, codo con codo. Porque en un sondeo que hicimos a 600 y pico cuidadores en el proyecto No Alzheimer, cuando preguntamos qué sentiste en el momento del diagnóstico, 1 de cada 3 personas cuidadoras de personas con Alzheimer
contestaron que sintieron alivio. En casa había un problema muy gordo que estaba llevando a enfrentar a hijos, hijas, padres, madres, y ahora ya ese problema tenía un nombre y se podía afrontar. Había una manera de coger al toro por los cuernos, alivio. Y luego además hay estudios que enseñan que comunicar el diagnóstico reduce niveles de ansiedad y reduce niveles de síntomas depresivos, no solo en la persona acompañante, sino también en la persona que sufre la enfermedad y a la que se le da el diagnóstico. Entonces, señor doctor, como digo, usted responda a la pregunta que le hacen, que es ¿qué me pasa? Y luego ya veremos si puede responder a la siguiente pregunta, que es ¿qué puedo hacer para que no me pase o para que me pase menos? Porque la otra razón que daban los médicos, súper preocupante, es que, total, si no la podemos curar, ¿para qué la vamos a diagnosticar pronto y bien? Y hago aquí la misma pregunta que hago en cualquier foro, con colegas o con... Si alguien conoce una enfermedad que porque no se puede curar se diagnostica mal, que me lo diga, porque yo no conozco ninguna. El Parkinson no se puede curar, la ELA no se puede curar, la artrosis no se puede curar, la hipertensión no se puede curar, la diabetes. Y nadie deja de diagnosticarla cuanto antes, cuanto mejor y cuanto antes puede. ¿Por qué en el Alzheimer ocurre esto? No lo sé. Y además, una cosa es que no la podamos, que no se pueda curar, y otra que no la podamos tratar. Bueno, aquí os digo que en relación a lo de la pregunta, un 97% de las personas que les preguntamos si usted tuviese Alzheimer querría saberlo cuanto antes, responde que sí. O sea que, como digo, señor doctor, señora doctora, conteste a la pregunta. Que no se puede curar, vale, pero muchos pensamos que se puede tratar. Una de las cosas que ocurre en el Alzheimer es que algunas de las sustancias que hay en el cerebro, que se llaman neurotransmisores, que las neuronas utilizan para comunicarse unas con otras, bajan sus niveles. Bueno, pues a finales del siglo pasado se desarrollaron medicamentos que suben los niveles de esas sustancias. Y dejadme que os enseñe esta gráfica. Esta es una gráfica de un ensayo clínico, en el que participan personas con Alzheimer, de finales de siglo, principios de este siglo. Es decir, personas con dependencia por Alzheimer. En un ensayo clínico entran, vamos a poner, 500 personas diagnosticadas de Alzheimer. A 250 se les da el medicamento que se quiere probar. Y a 250 se les da una cápsula que es exactamente igual, pero que no lleva el medicamento dentro, lo que se llama un placebo. Y cuando pasa un tiempo, se levantan las etiquetas. Durante ese tiempo se han ido haciendo pruebas de memoria a los 3, a los 6, a los 9 y 12 meses. Y como digo, se levantan las etiquetas y se miran a ver cómo han ido los dos grupos. Pues fijaros, en este ensayo, que es con donepezilo, con Aricept se llamaba antes, lo que ocurrió fue lo siguiente. Las personas que recibieron el donepezilo desde el principio, perdón, la galantamina, desde el principio tuvieron una mejoría en las pruebas cognitivas, no muy grande, pero tuvieron una mejoría y al cabo de un año estaban igual que cuando habían empezado. Las personas que cayeron en el grupo placebo, porque nadie sabe quién está tomando qué, las personas que cayeron en el grupo placebo, a los 6 meses el diseño del estudio decía que se les empezaba a dar el fármaco, sin que lo supieran, ni ellos, ni los investigadores, ni los acompañantes. Pues mirad, empezaban a tomar el fármaco y ahí va, mejoraban un poco, pero no llegaban a alcanzar a los que habían empezado a tomar el fármaco desde el principio. Esta gráfica, ¿qué nos está diciendo de estos fármacos que conocéis bien? La ribastigmina, el del parche, el donepezilo, el Aricept, que ahora tiene muchos nombres también genéricos, o la propia galantamina, nos está diciendo que aunque no producen un efecto espectacular, sí que pueden conseguir que al cabo de un año, en las pruebas cognitivas, la persona esté igual que al principio. Y nos está diciendo también que cuanto antes lo pongamos, mejor, porque si esperamos 6 meses, pues a los 12 no obtenemos el mismo efecto. Es decir, que son medicamentos que no producen efectos espectaculares, que tienen una acción transitoria, que a lo largo del curso de la enfermedad se va a perder, pero que están aportando un efecto que, en mi opinión, es importante. Vale. En personas que todavía no son dependientes, no se ha hecho, hasta donde yo sé, ningún estudio de este tipo. En personas con deterioro cognitivo leve por Alzheimer.
Pero estudios que se hicieron en personas con deterioro cognitivo leve antes de los biomarcadores nos enseñaron que aquellas en las que era más probable que tuviesen Alzheimer, la aparición de la dependencia se podía retrasar hasta 2 años con el uso de estos fármacos. Más cosas. En una persona con deterioro cognitivo leve por Alzheimer que tiene tensión alta o colesterol alto o diabetes o que vive sola o que no tiene interacción social o que no tiene apenas actividad cognitiva o que no hace actividad física o que no come bien, ahí hay un montón de cosas sobre las que podemos intervenir y que cada vez se está demostrando más que van a ayudar a estabilizar el curso de la enfermedad. Y no hablo ya de la estimulación cognitiva o del uso de algunos suplementos nutricionales que también pueden tener ese efecto estabilizador. Y ahora esperemos que en pocos meses, a ver si puede ser antes del 2026 o a principios de 2026, a ver si llegan ya a nuestro país, a Europa en general, lo que los americanos, japoneses, árabes llevan ya más de un año utilizando, que son los nuevos tratamientos, que son las terapias antiamiloide. Porque os contaba antes cómo el amiloide es el principal protagonista de la patología de la enfermedad. Y el amiloide todos lo tenemos, las neuronas lo utilizan y conforme lo vamos utilizando lo eliminamos, de manera que no se deposita. Pero por la razón que sea, en el cerebro Alzheimer o ese amiloide, bien porque se produce en exceso o porque se elimina en defecto, empieza a acumularse y a hacer daño. La manera en que el cerebro lo elimina es o bien a través de reacciones inflamatorias o incluso a través de los vasos sanguíneos. De manera que la pared del vaso sanguíneo se convierte también en un protagonista muy importante, porque el amiloide y la tau que producimos se van a eliminar al torrente circulatorio a través de la pared de los vasos sanguíneos. Y esto explica muy bien por qué las personas cognitivamente normales que tienen amiloide y patología vascular se deterioran más a lo largo del tiempo que las personas que solo tienen amiloide. Es decir, que los factores vasculares y los factores Alzheimer parece que están actuando conjuntamente para producir daño a nivel cerebral. Y luego el amiloide lo que hace es produce una serie de cambios en la neurona que llevan a que se acumule la tau en esos ovillos neurofibrilares que os enseñaba al principio. Y esto es lo que ocurre en el cerebro Alzheimer. Se deposita el amiloide en las placas, hace daño a la neurona, impide que las neuronas se comuniquen y hace que dentro de la neurona aparezcan esos cambios de patología tau y de ovillos neurofibrilares, que es lo que en definitiva mata a las neuronas y produce los síntomas. Lo que se ha desarrollado en los últimos años han sido terapias antiamiloide con anticuerpos. Gracias al COVID hemos aprendido muy bien lo que es un anticuerpo, ¿no? Una proteína que va dirigida contra un agente externo o contra una molécula. Pues estos anticuerpos antiamiloide han conseguido limpiar los depósitos de amiloide. En este ensayo clínico con este anticuerpo, aducanumab, a la persona que le dieron un placebo, este es su PET de amiloide al principio y este es su PET de amiloide 1 año y medio después. Pero a la persona que le dieron el anticuerpo, fijaros cómo al cabo de 1 año y medio la PET se ha limpiado de amiloide. Con otro anticuerpo que se llama lecanemab, limpiar el amiloide se traduce en que la pendiente de progresión de la enfermedad se enlentece. No se cura la enfermedad, pero la progresión de la enfermedad se enlentece. En la medida en que estos ensayos clínicos ya están hechos en personas con Alzheimer sin dependencia, sin demencia, si ralentizamos el progreso de la enfermedad, lo que estamos haciendo es retrasar la dependencia, o dicho en otras palabras, lo que pide nuestra ley, que es promover la autonomía. Bien, estos ensayos han enseñado un efecto positivo incluso en escalas de calidad de vida, tanto las que se pasan a la persona enferma como a la persona acompañante. No me quiero detener. Es cierto que son tratamientos que pueden tener efectos secundarios. Como el amiloide se deposita no solo en el cerebro, sino también en los vasos sanguíneos, lo que os enseñaba antes, pues esos anticuerpos a veces dañan el vaso y producen como una especie de inflamación o de edema, e incluso pueden producir pequeñas hemorragias. ¿Ocurre esto con mucha frecuencia? Bueno,
las hemorragias en un 17% de los casos, los edemas en un 12% de los casos, pero fijaros, la gran mayoría son asintomáticas, no producen síntomas. Y por eso, cuando se pongan estos tratamientos, habrá que hacer resonancias repetidas para detectarlas. Porque si aparecen, simplemente interrumpiendo el tratamiento, se resuelven. E incluso cuando han dado síntomas también. Es decir, que la gran mayoría de estas complicaciones no producen síntomas. Hay algunos casos, eso sí, en los que a veces estas microhemorragias no son pequeñas, sino que se producen grandes hemorragias que pueden llevar a consecuencias fatales. Y por eso son fármacos que habrá que utilizar con mucha precaución y seleccionar muy bien los casos. Que sean casos de personas con la enfermedad en fases muy leves y que no tengan riesgo de tener efectos secundarios. Vale, hay otro anticuerpo, aparte del lecanemab, que es el donanemab, que también se ha aprobado recientemente en el comité de la Comisión Europea, perdón, de la Agencia Europea, y está esperando a que la Comisión Europea lo apruebe también. Y lo que os decía, aplicando todas estas medidas que yo os he contado, muchas que ya podemos hacer desde hace tiempo, y cuando podamos aplicar estos anticuerpos, estaremos haciendo lo que yo creo que es prevención de la dependencia, prevención de la demencia. Pero para mí, igual que antes decía que porque no se pueda curar la enfermedad se ha de diagnosticar bien, también digo que porque no se pueda curar se ha de diagnosticar bien porque el diagnóstico temprano tiene muchas ventajas y muchos efectos positivos. Primero, estaremos respetando el principal principio de la ética médica, que es la autonomía de la persona. Estaremos dando a la persona la oportunidad de participar en las decisiones diagnósticas, me hago o no me hago la punción, me gasto la pasta o no me la gasto en un PET. Estaremos también facilitando que participe en las decisiones terapéuticas. Tomo ese fármaco que me estás contando que me puede ayudar, pero que realmente no hay ningún estudio concreto hecho, pero que me puede ayudar porque tiene estos efectos secundarios, pero que los podemos subsanar fácilmente. También estaremos haciendo beneficencia, porque estamos respondiendo a la pregunta, disminuyendo niveles de ansiedad, disminuyendo niveles de depresión, y no maleficencia. Y además estaremos dando acceso temprano a todo lo que son los tratamientos que he mencionado, estaremos permitiendo que esa persona que todavía es capaz de tomar decisiones organice y planifique su futuro y sus cuidados, y si no lo tiene hecho, algo que deberíamos tener todos, formule, escriba, firme y registre un documento de voluntades anticipadas con todo lo que eso implica y diga quién quiero que me cuide, quién no quiero que me cuide ni de coña. Si algún día me tienes que llevar a una residencia, no os sintáis culpables, o sí, no me llevéis ni de coña. Todas esas cosas, si las decimos y sobre todo si las escribimos, van a facilitar muchísimo la vida a las personas que nos tengan que cuidar cuando nosotros ya no podamos decidir. Y por supuesto estaremos preparando a esas personas para la prevención, facilitándoles que contribuyan al avance de la investigación participando en ensayos clínicos. Los ensayos clínicos no son para acceder al tratamiento más moderno, no. Los ensayos clínicos son para contribuir a la investigación, porque en los ensayos clínicos lo que se están probando son tratamientos que no se sabe si funcionan o no. Si alguien nos transmite la idea de venga usted a mi consulta, venga usted a mi centro que le voy a ofrecer el último tratamiento y lo que le está ofreciendo, os está ofreciendo es participar en un ensayo, le decís o me lo cuenta usted mejor o no vengo yo a su clínica a su ensayo. No me cuente milongas de que si traigo aquí a mi padre, a mi madre, a mi mujer, a mi marido, a mi hermano, a mi hermana, le va a dar a usted el tratamiento más moderno porque va a estar en un ensayo. Primero, si está en un ensayo es que no se sabe si funciona o no. Y segundo, si está en un ensayo, a esta persona le puede tocar el grupo placebo. Vale. Pero si usted me cuenta bien qué es el ensayo, cómo funciona el fármaco, qué riesgos tengo, yo seré el que decida contribuir a la ciencia y ayudar a que se descubran nuevos medicamentos. Soy muy radical en esto porque muchas veces en prensa y a veces en webs se leen cosas confusas. Bien, me estoy alargando un montón. No, vale. ¿Me dejáis que hable de lo que sería la prevención en personas que no tienen síntomas aunque tengan Alzheimer? Que esto va a ser el futuro. Entenderéis bien que, puesto que tenemos la punción o el PET de amiloide, si hacemos una punción o un PET de amiloide a una persona
que no tiene el más mínimo fallo de memoria, que le hacemos una valoración cognitiva completa y tiene rendimientos normales, es decir, a una persona cognitivamente sana, como decimos ahora, le hacemos punción o PET y nos da positivo, será una persona que tiene en su cerebro la biología del Alzheimer, pero que no le ha dado ningún síntoma. Iba a decir todavía no le ha dado ningún síntoma, y estaría diciéndolo mal, porque igual no le va a dar síntomas nunca. Pero esto es posible. Nosotros llevamos trabajando este tema ya desde hace mucho tiempo. Contribuimos a esta publicación, que es un estudio internacional, en personas cognitivamente sanas que entraron en un proyecto de investigación, que entendieron bien que necesitábamos hacer una punción lumbar porque la resonancia nos daba idea de si había atrofia o no, pero no nos daba idea de si había amiloide y tau o no. Y aun siendo cognitivamente sanas, les explicamos esto, les dijimos los riesgos que tenían por la punción y dieron su consentimiento para hacerse una punción. Y ahí, junto con otros centros en todo el mundo, enseñamos que a partir de los 40 años, pues ya hay un 20% de personas que tienen amiloide en sus cerebros. Y si vamos avanzando un poquito en la edad, se van sumando los que empiezan a tener ya no solo amiloide, sino también patología tau. Es decir, que si salimos a la calle y cogemos a 100 personas a partir de los 40, 50 años, sobre todo a partir de los 60, 70, y hacemos un PET o una punción lumbar, un 20-30% tienen la biología del Alzheimer en sus cerebros. Es lo que llamamos las formas preclínicas de la enfermedad. Como os estáis imaginando, esto es un momento maravilloso y precioso para hacer prevención. Si podemos hacer algo en ese momento para evitar que esas personas que igual van a tener síntomas en el futuro no los tengan, pues habremos dado un paso importantísimo. Pero, no todas las personas cognitivamente sanas que tienen amiloide en su cerebro van a terminar desarrollando síntomas. Este es un estudio, como veis, a 10 años de seguimiento, mirando a las personas que al cabo de ese seguimiento hacen un deterioro cognitivo leve, pues son un 40%. ¿Pero un 40% de qué? ¿De qué? Porque en este estudio las personas cuando entraron tenían 75 más menos 6 años, es decir, muchas tenían 80. Empezaron el estudio 400, a los 10 años llegaron 16. Es decir, que en muchos casos las vidas de estas personas han terminado sin haber tenido nunca síntomas de Alzheimer. Entonces, por eso digo que el concepto de enfermedad de Alzheimer preclínica, en investigación sí, pero en práctica clínica, para mí, quien lo haga, venga usted a mi clínica, que le haré una punción o un PET y le diré si va a tener Alzheimer o no lo va a tener, en mi opinión estará haciendo mala práctica. Y en esto creo que hay que insistir mucho. ¿Por qué? Porque en pocos meses ya no va a hacer falta hacer ni punción ni PET, se van a poder hacer en sangre. Y cualquiera vamos a ir al médico a decir, mi madre tuvo Alzheimer, mi padre tuvo Alzheimer, quiero hacerme la prueba. Y muchos le diremos, a ver, ¿cómo está tu memoria? Ay, pues me falla tal. ¿Cómo te falla? Vale, hacemos una prueba neuropsicológica. No tienes un déficit cognitivo, yo no te voy a hacer el análisis de sangre. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Quiero saber. Digo, vale, me parece bien que quieras saber, pero si te lo hago y es positivo, no te puedo decir si vas a tener síntomas o no. Evidentemente vas a tener más papeletas, eso es innegable, pero es posible que no los tengas nunca. Si los vas a tener, no te puedo decir si los vas a empezar a tener dentro de 3 años o de 12. Y si es negativo, no te puedo decir que dentro de 5 años no sea positivo. Entonces, ¿qué información te voy a poder dar? Información confusa. ¿En investigación? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ya se están haciendo ensayos clínicos con los 2 anticuerpos que os he dicho en personas en fase preclínica. Quitar el amiloide para ver si evitamos que aparezcan los primeros síntomas. Y eso sería, como digo, un avance muy importante. Este tema de los análisis en sangre empieza a dar enfoques nuevos de lo que podría ser el abordaje y la prevención de la enfermedad. Estas son un par de diapositivas que me ha prestado un colega escocés, Craig Ritchie, que tiene este planteamiento que a mí me parece muy interesante, que es el de la analogía colesterol y cáncer. Vaya, pensaba que lo había traducido. Bueno, colesterol y cáncer. El colesterol
Bueno, es algo que es muy fácil de medir, que sabemos que es un factor de riesgo para tener un ictus o para tener un infarto. Pues claro, los que tienen colesterol alto pues tienen 2 veces más riesgo de tener un accidente de cerebrovascular, de tener un ictus. El colesterol habitualmente nos lo miden en nuestra consulta de atención primaria, en nuestro equipo de atención primaria. Nos dicen si tenemos alto, si no tenemos alto, nos valoran el riesgo, nos dicen si tenemos que medicarnos o no con un medicamento que se toma por vía oral, que es cómodo, que bueno, que como cualquier medicamento eficaz tiene efectos secundarios, pero que se pueden controlar y detectar bien. O sea, estaría actuar a nivel primario y con medicamentos fáciles. ¿En el cáncer qué ocurre? En el cáncer hay que utilizar pruebas diagnósticas más o menos agresivas, biopsias, aparte de PETs, resonancias, o endoscopias o colonoscopias, etc. Habitualmente, si el colesterol simplemente es un factor de riesgo, no significa que vayamos a tener seguro un ictus o no. Con el cáncer, si se detecta, pues si no se hace nada, nos va a conducir irremediablemente a un desenlace fatal, ¿no? Y los tratamientos de la quimio, de la cirugía y, por supuesto, de la radioterapia, que esto ya se lo dije al escocés que tenía que ponerlo, que le faltaba la radioterapia aquí, pues bueno, son tratamientos agresivos que se han de poner a nivel hospitalario y controlarlos muy bien, ¿no? Creo que hoy en día estamos viendo el Alzheimer en este extremo. Pruebas complicadas de punción, de PET. Si me detectan Alzheimer ya significa que en un tiempo me voy a hacer dependiente. Los tratamientos que estáis empezando a hablar son intravenosos, requieren hospital de día, etc. Pero es posible que en un futuro, que vamos a empezar a medir los biomarcadores en sangre, que quizás conforme vayamos aprendiendo más e investiguemos más, empecemos a hacerlo en personas que todavía no tienen fallos de memoria, ese marcador en sangre lo podamos entender como el colesterol, que nos lo mida nuestro médico de primaria o nuestra médico de primaria, y que los medicamentos antiamiloide ya no sean intravenosos, lo que sean subcutáneos los podamos poner en casa, o incluso pastillas por vía oral, y los pueda manejar la atención primaria a la vez que todos los factores de riesgo que he mencionado antes, de la tensión, del colesterol, de la actividad física, de comer bien, etc. Bueno, no sabemos muy bien, pero a mí me parece un planteamiento muy, muy interesante en todo este devenir de la investigación que nos está volviendo locos. Los biomarcadores en sangre hace 2 años casi no sabíamos ni que era posible. Y hoy en día están a 1 mes, 2 meses, 3 meses de que los podamos usar en práctica clínica. Vale, voy a terminar aquí, aunque ahora venía todo lo que es la prevención primaria. Es decir, no esperar a que aparezca el Alzheimer. Es algo en lo que estamos trabajando. Intervenir en personas que tienen un riesgo alto, porque son hipertensas, porque tienen colesterol, porque tienen obesidad, porque no hacen ejercicio físico, e intervenir en el sentido de controlar esos factores, promover hábitos de vida saludable, y queremos saber si esa intervención realmente retrasa o previene el deterioro cognitivo o no. Es un estudio que estamos haciendo en 1000 personas ahí en San Sebastián, que esperamos acabarlo el año que viene. 500 personas están haciendo la intervención, otras 500 se están cuidando ellas solas con sus equipos de atención primaria, y veremos a los 2 años si hemos podido prevenir el deterioro cognitivo en el grupo de intervención o no. Tanto creemos que va a ser así que tengo el gusto de compartir con vosotros que gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Ayuntamiento de San Sebastián, a Osakidetza y a nosotros, hemos abierto lo que yo creo que es el primer centro de cultura de la prevención de la enfermedad de Alzheimer, que intenta abarcar desde la prevención primaria en un centro de prevención, haciendo este tipo de intervención, hasta la prevención terciaria en personas con dependencia leve moderada en un centro de día para intentar retrasar la dependencia grave. Y esto la verdad es que es un gusto el poder contarlo y el poder compartirlo y animaros, bueno, a currar, y mañana vais al Parlamento si queréis compartir la idea de que se pueden poner en marcha centros de prevención específicos, incluso que estén fuera de los centros de salud, que estén en la comunidad, que sean de la gente, con profesionales, con especialistas, con personas formadas, pero que sean centros de la comunidad, de la gente, y que en comunidad atendamos a las personas que empiezan con los primeros síntomas o que ya tienen momentos de dependencia moderada o leve o incluso avanzada.
Mil gracias por vuestra atención, mila esker, y ahora cualquier pregunta, comentario que queráis hacer, yo estaré encantado, si sé, de responderlas. Muchísimas gracias. Me siento. Bueno, gracias por venir, lo primero, y gracias a Pablo, siempre es un placer oírte, siempre es cercano, siempre se adapta a nuestro lenguaje y además yo creo que nosotras como AFAN encantadas de tener esta última ponencia, porque yo le iba escuchando y decía, joder, resume todas nuestras reivindicaciones de este año, ¿no? Igualando derechos. Derecho a un diagnóstico certero, diagnóstico precoz, derecho a una atención especializada. Yo creo que has comentado todo. Y derecho a seguir investigando, por supuesto. Entonces, ahora yo no me extiendo más. Cualquier pregunta que queráis hacerle a Pablo. ¿Se me oye? Sí. Bien, felicitarte, Pablo. Tu charla ha sido maravillosa, como esperaba yo, por lo menos. Y tengo una duda que en parte has aclarado, pero no del todo. Vamos a ver, está absolutamente claro que el diagnóstico precoz, incluso en un señor asintomático, es fundamental, por ejemplo, en oncología. Salva vidas y ahorra mucho dinero. Yo soy de los que has criticado en la diapositiva. Si no tiene un tratamiento eficaz, ahí me plantean dudas. No porque no haya que tratar, sino mi duda es si indudablemente está unos años medio decente y después va a volver irremisiblemente, con los datos que tenemos ahora, a caer en el agujero y bajar todos los escalones que le faltan en ese horroroso fase del Alzheimer. Es decir, si el Titanic conseguimos que no se hunda, no, pero que se hunda más despacito y al final va a ser el estarse en una situación igual a la del principio, a la casilla de salida. ¿Se puede hoy día contestar o quitarme esta duda que me corroe? Voy a utilizar tu símil. Igual si se hubiese hundido más cerca del puerto, se habría podido salvar más gente. ¿Qué quiero decir? Pensamos, pero esto hay que demostrarlo, que prolongar la fase predependencia no va a suponer prolongar toda la enfermedad. Es decir, que si la enfermedad iba a durar de aquí a aquí y la fase leve predependencia iba a durar hasta aquí, pensamos que podemos alargar esa fase predependencia sin necesidad de retrasar el final de la enfermedad. Y eso, en mi opinión, es aportar mucho. Entonces, has hablado de tratamientos eficaces. Lo que yo he intentado enseñar es que los tratamientos que utilizamos, farmacológicos, no farmacológicos, la promoción de hábitos de vida saludable y control de factores de riesgo, no son todo lo eficaces que quisiéramos, pero son eficaces. Y son eficaces en ese sentido de ralentizar el curso de la enfermedad y, por tanto, prolongar, si la diagnosticamos a tiempo, la fase predemencia. No tendría ningún sentido, y en eso estoy absolutamente de acuerdo, prolongar la fase de dependencia leve, moderada o avanzada que supone tanta sobrecarga y tanto sufrimiento. Eso sí que no tendría sentido prolongarlo. ¿Te he contestado? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿El Alzheimer es hereditario? No. El Alzheimer no es hereditario. Es cierto. Pregunta. No, con motivo de lo que acabas de decir. Vale, no es hereditario, decís. No es hereditario, pero mi marido tiene Alzheimer y 3 hermanos han muerto con Alzheimer. Entonces, claro, también viene una pregunta. Nuestros descendientes, nuestros hijos, hijo y hija, son unas personas proclives
a tener la enfermedad? ¿Deberían hacerse pruebas antes de que llegue? ¿Cómo es? Muchísimas gracias por la pregunta. Voy a intentar contestarte sin entrar en el caso personal. Decía, el Alzheimer no es hereditario, salvo en algunas formas raras de Alzheimer, en las que sí lo es. Y me explico. Hereditario quiere decir que hay una alteración en un gen, lo que se llama una mutación, que quien la tiene o quien la hereda va a tener la enfermedad sí o sí. Eso significa hereditario o genético. Entonces, un 1% de las enfermedades de Alzheimer que hay en el mundo, un 1% son genéticas. Un 99% no son genéticas, son lo que llamamos esporádicas. Cuando el Alzheimer es genético, se suelen dar dos circunstancias. Una, que en la familia hay 3 casos o más en 2 generaciones distintas. Y 2, que es una enfermedad de Alzheimer que debuta a edades muy tempranas, alrededor de los 50, 55, habitualmente antes de los 65 años. Si en una familia se dan esas 2 circunstancias, tiene sentido plantearse que en esa familia puede haber una forma genética de Alzheimer. Lo que habría que hacer para saberlo es hacer un análisis genético en alguna de las personas que tienen la enfermedad. Se hace un análisis genético en el que se rastrea todas las mutaciones conocidas que producen Alzheimer genético, que son unas cuantas. En algunos casos se detecta cuál es la mutación, pero hay otros casos en los que, a pesar de darse esas 2 circunstancias, no se detecta ninguna alteración genética. Entonces, si en una familia se dan esas 2 circunstancias, se detecta una mutación, los descendientes de esa persona pueden plantearse la pregunta que tú te haces. ¿Debería yo hacerme el análisis? Porque se puede hacer. Hay centros en España con mucha experiencia y donde se hacen estas cosas muy bien. Yo lo que suelo contestar a las personas que me hacen esta pregunta en la consulta es, lo primero, a quien habría que hacer el análisis genético primero es a la persona que tiene la enfermedad, padre o madre. Si se detectase una mutación, porque si no se detecta ninguna, no tiene sentido que tú te hagas ningún análisis. Si se detecta una mutación, tú te puedes hacer el análisis. Pero plantéate, ¿por qué te lo quieres hacer? Porque si doy positivo, joder, pues me voy a cuidar a tope, me voy a controlar la tensión, joder, voy a hacer mogollón de ejercicio, voy a comer súper bien, dieta mediterránea, me voy a vigilar bien, estoy exagerando un poco, pero puede ser una opción. Si la tengo, me voy a cuidar muy bien para prevenir. Eso ya lo tienes que hacer aunque no tengas Alzheimer genético, ¿no? Porque quiero estar súper preparado por si alguna vez demostráis que los anticuerpos en personas con mutaciones funcionan antes de los primeros síntomas. Vale, guay, pues te haces el análisis y entras en un proyecto de investigación. Eso estaría muy bien, porque incluso ahí hasta podrías no recibir el resultado. Tú podrías hacerte el análisis y decir, si soy positivo, cuando salga el tratamiento me avisan. Podrías hacer eso incluso. O podrías tener el resultado si lo quieres. Y aquí volveríamos al momento de recibir el resultado. Se abre el sobre y te dicen, no tienes la mutación. Vale, te libras. Vale, te libras del Alzheimer genético de tu familia. No te libras del esporádico, que lo puede tener cualquier persona. O sea, no te libra al 100%. Si es positivo, joder, pues voy a gastar toda la pasta porque luego voy a enfermar y así disfruto y vivo bien y luego ya me cuidarán. Vale, el problema está en que, vale, eres positivo, pero en función de la mutación que tengas no te vamos a saber decir a qué edad vas a enfermar. Es decir, lo habitual es antes de los 50, 55, pero hay personas con esta mutación que tú tienes que enferman a los 70, 75, o sea que igual mejor que te guardes un poco. Estoy, como ves, planteando situaciones un poco jocosas, pero que ayudan a expresar que las ventajas e inconvenientes de conocer el resultado de un análisis genético hay que pensárselas muy, muy bien. Incluso en las personas que son negativas, a veces hacen una reacción de sentirse culpables de que sus hermanos o hermanas lo tienen y él o ella no.
Y viven amargados porque yo me he librado y mis hermanos o mis hermanas no. A veces ocurren cosas tan peregrinas como esa. No hay, hasta donde yo sé, así como en otras enfermedades genéticas, sí, en el caso del Alzheimer no suele haber una tendencia al suicidio por conocer el ser portador de un análisis genético. Como digo, siempre que se haga bien, siempre que se haga por equipos que hacen las cosas bien, es decir, que hacen un asesoramiento psicológico, genético, neurológico, que se lleva un proceso de primero explicarte bien cuáles pueden ser los resultados, segundo, hacer un asesoramiento psicológico de cómo vas a reaccionar si es positivo, cómo vas a reaccionar si es negativo, ahí te vuelven a preguntar, ¿te lo quieres hacer? Y en distintos pasos vas respondiendo, pues sí, no, etcétera. Y al final, pues si quieres hacerlo, te lo haces, ¿no? Y como digo, puedes contribuir a la investigación o tener una información sobre tu salud que eres muy libre de tener. Tú has hecho la pregunta diciendo, en mi familia hay 3 casos, las personas descendientes de esos 3 casos se tienen que hacer el análisis. Yo te diría que primero de hacerse habría que hacerlo a una de las personas enfermas. Y luego me podrías preguntar, en mi familia o en cualquier otra familia, hay 3 casos, pero los 3 han debutado por encima de los 75. Ese es uno de los misterios del mundo Alzheimer. En una familia donde 3 hermanos o hermanas tienen la enfermedad y empiezan a edades tardías, curiosamente no se han detectado las mismas mutaciones que en el Alzheimer genético que debuta en edades más jóvenes, sin que se sepa muy bien por qué. Entonces, si no se va a detectar ninguna mutación, pues posiblemente no sea necesario hacer el análisis. Pero el mensaje es este. Si mi padre, mi madre, mi hermano o mi hermana han tenido Alzheimer, ¿tengo yo más riesgo de tenerlo? En general, el riesgo comparado con una persona en cuya familia no hay ningún caso aumenta un poquito. Pues si el riesgo es 1 en una persona que no tiene historia familiar, con esa historia familiar de 1 o 2 casos, el riesgo sería 1,2, 1,3. Si ese caso en la familia, padre, madre, hermano o hermana, empezó después de los 75, cerca de los 80 años, el riesgo es exactamente el mismo que el de una persona que vive en una familia que no hay Alzheimer. Por eso digo que no es hereditario. Otra historia es que todo lo que somos y todo lo que parecemos tiene una base ambiental y tiene una base genética. Ser más alto, ser más bajo, ser más listo, menos listo, tener diabetes, no tener diabetes, tener hipertensión, no tener hipertensión. Hay genes debajo de todo eso, pero son genes de predisposición, de riesgo, no son genes determinantes. Entonces, si queréis os cuento, interrumpidme, porque yo ya veis que hablo y hay un análisis en concreto que se llama el análisis genético de una proteína que se llama ApoE, apolipoproteína E, que seguramente habréis oído hablar, que curiosamente es una proteína que todos tenemos, que participa en el transporte del colesterol en la sangre y también en el funcionamiento de las neuronas, en el transporte de colesterol y de otras proteínas. Y curiosamente es una proteína que está muy involucrada en el riesgo de tener Alzheimer. Entonces, una persona podría decir, oye, yo quiero hacerme el análisis de ApoE para saber si voy a tener la enfermedad o no. Vale, ahí la respuesta es que la ApoE existe en 3 formas. Todos tenemos ApoE. Existe la forma ApoE2, ApoE3 y ApoE4. Y todos recibimos una forma de ApoE de nuestra madre y una forma de ApoE de nuestro padre. De manera que hay personas que pueden ser ApoE 2,2, 2,3, 3,3, 3,4, 4,4 o 2,4. Las personas que tienen una forma 4 o 2 formas 4 tienen más riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Si los comparamos con las personas 3,3, que es lo más frecuente en la población, una persona 3,3 tiene un riesgo de tener enfermedad de Alzheimer aproximadamente de un 8-10%. O sea, todos los que estamos aquí por el mero de existir tenemos un riesgo de 8-10% de tener Alzheimer, que es la prevalencia de la enfermedad. Vale, una persona que es 3,4 tiene 3 veces más riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Si cogemos 100 personas 3,3 y las seguimos hasta los 85 años, 8 o 10 habrán desarrollado la enfermedad. Si cogemos 100 personas 3,4 y las seguimos hasta los 85 años, 30 personas habrán desarrollado la enfermedad. Las personas 4,4
tienen un 50%, 15 veces más. Es decir, si las seguimos hasta los 85 años, a esas 100 personas, 4-4, 50 habrán desarrollado la enfermedad. Vale, pero esto se puede leer al revés. Es decir, las personas 3-3 tienen un 90% de probabilidades de no tener Alzheimer. Las personas 3-4 tienen un 70% de probabilidades de no tener Alzheimer. Y las personas 4-4 tienen un 50% de probabilidades de tenerlo o de no tenerlo. Entonces, doctor, quiero saber mi ApoE. Vale, yo te explico todo esto y una vez contado me dices si te lo quieres hacer o no. Porque si eres 3-3 sigues teniendo un 10% de riesgo. Si eres 3-4 pues tienes más riesgo de no tenerlo que de tenerlo. Y si eres 4-4 pues es como tirar una moneda al aire, ¿no? Puede caer cara o puede caer cruz. Y digo esto porque ha habido personas que se han hecho la ApoE, eran 3-4 o 4-4 y han vivido angustiadas, que al menor despiste que tenían, pues ya estoy empezando, y con cuadros de ansiedad y buscando consulta, viviendo con angustia ese hecho, ¿no? Con los análisis genéticos hay que tener mucho cuidado, en mi opinión, no en el sentido de no hacerlos, sino de hacerlos con libertad. Y con libertad quiere decir con información. Con información veraz, directa, bien dada, con cariño y que se entienda. Y con la información, pues cada uno es libre de decidir, ¿me lo hago o no me lo hago? ¿Te he contestado? Vale, tenemos otra preguntita. Aprovecho, si hay personas viéndonos online, podéis escribir preguntas y luego Arantxa nos leerá las preguntas online. Arratsaldeon, buenas tardes. Muy interesante su charla. Mi pregunta es la siguiente. Voy a leer porque me la ha escrito. Si una persona sabe que tiene deterioro cognitivo leve, diagnosticado, ¿sería bueno, sería bien el que acudiera a tener la prueba esta que nos ha estado comentando usted? No sé si me he explicado bien. Estoy un poco nerviosa. Muchísimas gracias, Mila esker. Mila esker zuri. ¿Te puedo tratar de tú? Y tú a mí también, que si no nos hacemos mayores. Creo que has entendido muy bien lo que yo he querido contar. Porque lo que he querido contar es que cuando una persona tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, tiene derecho a saber el apellido de ese deterioro cognitivo leve. Tiene derecho a saber la causa de ese deterioro cognitivo leve. Si ese deterioro cognitivo leve afecta a la memoria, es amnésico, y sigue un patrón que al médico o a la médico le sugiere que puede ser Alzheimer, esa persona, como digo, tiene el derecho de acceder a la prueba diagnóstica y como no sé si hay médicos o no hay médicos en la sala, me voy a atrever a decir que el médico tiene el deber de ofrecer esa prueba diagnóstica y de hacerla. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que como digo, implica que has entendido muy bien el mensaje. No debemos quedarnos en el puro diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Hay que ir más allá e intentar saber la causa. Insisto, siempre que esa persona quiera hacerlo. Información. Creo que tienes un deterioro cognitivo leve. Un deterioro cognitivo leve puede estar causado por distintas enfermedades. Te hemos hecho una resonancia, tienes un poquito de lesiones vasculares, pero para mí no explican todo, o no veo que tengas un cuadro depresivo, o no veo que estés tomando medicamentos que afecten a la memoria, y el patrón que mi compañera neuropsicóloga me da del típico de Alzheimer, oye, podemos hacer dos pruebas, un PET que cuesta tanto, etcétera, etcétera, o una punción que cuesta mucho menos y tiene estos riesgos, etcétera. Y entre todos decidimos si te haces una cosa o te haces otra, con información. Y luego la persona con esa información decide, pues quiero saber si tengo Alzheimer o no tengo Alzheimer y me hago la prueba. Gracias. Eskerrik asko. Tenemos otra pregunta. Le pasan el micrófono ahora. Este no me sale la palabra. O sea, que ya puede ver por dónde voy. Sí. Que, a ver,
si a una persona le hacen una resonancia magnética, solo con eso ya pueden decir que tiene... Alzheimer. ¿Pueden decirte que tiene Alzheimer? Que tiene Alzheimer. Vale, solo con una resonancia magnética, no. Solo con una resonancia magnética, no. Durante toda la exposición que yo he hecho, he estado hablando de los casos leves, de los casos en los que hay fallos de memoria que se constatan, que se objetivan en la consulta, es decir, que se hacen pruebas de memoria y efectivamente la memoria está baja, pero que esas personas están haciendo una vida normal, autónoma e independiente. Esos son los casos que nos generan dudas. Si una persona ya está en una clara fase de dependencia, de demencia, y esa persona, la historia de su enfermedad es que ha sido una enfermedad lentamente progresiva, con los síntomas típicos de Alzheimer, de fallos de memoria, de desorientación, que ha ido avanzando poco a poco, que hacemos las pruebas y efectivamente pues falla la memoria, falla el lenguaje, falla la atención, hay algunos síntomas de tipo conductual y hay una afectación de la capacidad de esa persona de desenvolverse por sí misma y hay una demencia. Entonces, la resonancia, si nos dice que hay un patrón de atrofia característico de Alzheimer, nos puede permitir parar ahí el proceso diagnóstico, porque lo tenemos muy claro. Es decir, en una persona con un cuadro muy típico y que ya está en un momento de dependencia, creo que podemos ahorrarnos el pasar por una punción o el pasar incluso por tener que pagar un PET, porque el cuadro está muy claro. Entonces, ahí sí que diría que una resonancia aporta información que, sumada al resto de información clínica, te permite hacer un diagnóstico. Pero en los casos, como digo, más leves, donde todavía no hay dependencia, solo una resonancia no da la respuesta. Es un poquito complejo lo que estoy contando, pero creo que se me entiende bien. Ya lo he entendido, sí. Gracias. Sí, sí, bien. Gracias. Buenas tardes. Yo te agradezco también. Ha sido una charla magnífica y esclarecedora. Y yo te quería preguntar un poco, del hilo de esta señora de aquí delante, a ver, cuando el perfil de la persona es este que también acabas de describir tú, una persona totalmente autónoma, que hace su vida completamente normal, pero que empieza a manifestar algún deterioro en la memoria dentro de los síntomas que has planteado, lo correcto es acudir a atención primaria. Y sería en atención primaria donde le harían ese diagnóstico de deterioro cognitivo leve. Y luego sería también desde ahí donde iríamos pasando a otros estamentos o lo que sea. Es así, ¿no? Me encanta que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Porque es así. En la puerta de entrada al sistema sanitario con cualquier enfermedad es la atención primaria. Los colegas de atención primaria están perfectamente preparados para detectar un fallo de memoria que es sospechoso o que hay que darle importancia, que es relevante. Otra cosa es que tengan tiempo para hacerlo o no. Iba a decir otra cosa es que tengan ganas de hacerlo o no, pero ahí no voy a entrar. Están preparados, pueden hacerlo y si tuviesen más tiempo podrían hacerlo mejor. Es cierto que hay que cambiar algunas cosas que se hacen en atención primaria y se están cambiando. Y me explico. Durante muchísimos años se han utilizado pruebas cognitivas breves. La más conocida, igual os suena, es el Mini-Mental, que es una prueba sencillita que tiene 30 puntos y que se ha utilizado en todas las partes del mundo mundial y desde hace muchísimos años y que ha funcionado súper bien para detectar enfermedad de Alzheimer con demencia, pero que no funciona tan bien para detectar el deterioro cognitivo que todavía no produce dependencia. Pero en las consultas de atención primaria es la prueba que todo el mundo más acostumbrado está a utilizar. Y entonces ha sido una prueba que ha dado un poco resultados confusos, ¿no? Y muchas veces a los que nos toca ver segundas opiniones o terceras opiniones,
pues nos ocurren personas que vienen, joder, pues empecé a notarle a mi marido, a mi mujer, a mi padre, a mi madre fallos de memoria. Joder, fuimos al médico y le hizo una prueba que, claro, que le preguntaba qué día es hoy, dónde estamos y apréndete estas 3 palabras. Joder, lo hizo súper bien y nos dijo a casa que no tiene nada. Pero yo sabía que algo tenía, porque no era la que había o el que había sido siempre y yo esos fallos de memoria y eso ha ocurrido durante un tiempo. Estamos intentando entre todos cambiar las pruebas que se utilizan en la atención primaria para que los profesionales o los especialistas de la atención primaria se fíen más de esas pruebas cognitivas breves y tengan resultados mejores. Entonces, efectivamente, a donde hay que ir es al médico de primaria o a la médico de primaria, que están preparados para detectar ese deterioro cognitivo que es de sospecha. Mucho más las personas que trabajan en la atención primaria, pues habitualmente, en los casos ideales, conocen a sus pacientes desde hace años, ¿no? Y pueden ver que una persona que llegaba y sabía perfectamente las pastillas que tomaba y le decía, pues esta no sé qué, esta no sé cuántos, pues de repente empiezan a liarse con las pastillas o a no saber contar o a no acordarse de lo que se habían dicho en la consulta anterior. A veces es el propio profesional de la atención primaria el que detecta esos cambios. Y cuando lo detecta, lo que hace es derivar a la atención especializada, habitualmente a neurología. Y en neurología lo ideal es que también el especialista o la especialista tenga tiempo para hacer una buena historia clínica, para hacer un buen examen cognitivo o idealmente pueda echar mano de una neuropsicóloga. Aquí se hacen valoraciones neuropsicológicas, ahora tengo la duda de si lo hacen neuropsicólogas o lo hace el personal de enfermería. Enfermería. Bueno, pero algo es algo. Algo es algo. Ahí está todo el conflicto con la neuropsicología, ¿no? Pero bueno, valoración neurológica en el Berivan, vale. Pues valoración neurológica, valoración neuropsicológica y a partir de ahí se dice, está indicado hacer una resonancia para que nos dé un patrón de atrofia o no, nos descarte determinadas cosas y el paso siguiente ya sería la punción lumbar o el PET, que ahora también hay equipo de PET en el complejo hospitalario. Ese es el proceso. Que funcione de manera más ágil, menos ágil, listas de espera, etcétera, eso ya es otra historia, pero ese es el proceso. Y yo tengo que decir que mis colegas de atención primaria y de especializada están preparados y tienen las herramientas a su disposición. Y la mayoría quieren. Y hay otros que les cuesta un poco cambiar actitudes, un poco atadas al pasado, pero poco a poco las cosas están cambiando para bien. Vale, había más preguntas por ahí. Gracias Pablo. ¿Crees que en el futuro tendrá cura? Y no sé si se puede responder a esta segunda pregunta, pero ¿qué falta para que la tenga? Llevo 25 años oyendo, en 5 años lo curaremos. Llevo 25 años oyendo, dentro de 5 años lo curaremos. Ya, estoy exagerando un poco. Yo creo que los tiros no van a ir por curarlo una vez haya dado la cara. Creo que el futuro va a estar en detectarlo muy pronto y pararlo. Eso no sería en sentido estricto curarlo, o igual sí, ¿eh? Cáncer de colon, cáncer de mama. Si se detecta muy pronto y se quita, se cura. Eso es. Yo me imagino el futuro así, ¿eh? Gracias a los biomarcadores en sangre, si se investiga más en las formas preclínicas, si empiezan a aparecer moléculas y fármacos que tengan sentido aplicarlo en personas sanas. Pues en una persona sana, un anticuerpo que te puede producir una hemorragia que te mata, un poquito de yuyu. No son términos científicos, pero es así. Pero yo creo que los tiros van por ahí, ¿eh? Primero, dentro de lo que es la medicina de atención primaria y sobre todo de atención familiar y comunitaria, plantear, como digo, buenos programas de prevención, buenos programas de actuación en promoción de hábitos de vida saludable. Eso que se nos llena la boca diciendo el envejecimiento activo y saludable. Vale, qué guay, pero ¿eso qué es? ¿No? Tenemos que llenar eso de actividades y tenemos que, crear centros donde se haga ese tipo de intervenciones, que como digo, si están fuera de lo sanitario, incluso de lo social, mejor, que estén dentro de lo comunitario. Prevención primaria. Y luego, en la medida en que se vayan detectando acciones
que justifiquen que se apliquen en personas sin síntomas, pues promover la detección basada en los biomarcadores en sangre para parar la enfermedad en ese momento. No sé cómo estamos de lejos para eso. Estos ensayos que mencionaba en personas con enfermedad preclínica, nosotros estamos participando en uno de ellos. Han empezado hace un año y el diseño del ensayo es para 5 años, porque hay que dar tiempo a que algunas de esas personas desarrollen síntomas, otras no. Es para 5 años, o sea, hasta dentro de 5 años no van a dar resultados. Pero bueno, en eso estamos. Mientras tanto, comer bien, hacer mucho ejercicio físico, charlar mucho, bailar mucho, quererse mucho, ir al cine, ir al teatro. Quien quiera leerse el Quijote que se lo lea, pero la estimulación cognitiva no es tan complicada. Gracias primero por la conferencia, que me ha gustado mucho y bueno, cada vez que vengo a una, y esta ya es la tercera de la semana, pues he aprendido cosas nuevas. Me han pisado ya un poco las 2 personas anteriores, pero en cualquier caso no es tampoco una pregunta, porque no vas a poder hacer nada tú, ni los investigadores como tú, pero es un poco de queja. Y es que veo que los nuevos medicamentos están previstos pues, para esos estadios un poco iniciales. Yo por mi entorno veo que la gente tarda en ir, o sea que llegar suficientemente temprano a esos estados iniciales no lo veo demasiado fácil. Y luego ir hoy en día al médico es darte con un muro. O sea, no solo en neurología, sino en oftalmología o traumatología, y eso viene con la segunda cuestión que quiero decir, y es que se deriva todo al médico de primaria, que entiendo que tiene que ser la primera línea de ataque, tiene que ser el de primaria, pero es difícil y otra reflexión que me hago es que cuando una persona ya tiene, a mí me lo ha dicho, más de 75 años, pues ya el actuar con estas personas, pues igual como que no, que es que ya, que yo entiendo que hay otras necesidades y a mí también, probablemente si me lo dijeran objetivamente, este que tiene 90, como es el caso de mi madre, o este que tiene 60, vale, pues si tenemos que decidir, pues igual decidimos, ¿no? Pero me lleva a una cuestión que recuerdo que hace 2 años planteé la misma pregunta. Veo que se deriva todo a los médicos, bueno, no todo, pero a los médicos de primaria. Y luego, en el caso de los enfermos que cuelgan del médico de primaria, ¿les van a llegar esos avances? O sea, es que yo tengo mucho miedo de que no. Yo soy afortunadamente mi madre pues tiene relativamente buena salud, ha cumplido 90 años. Entonces yo no sé en el último año si hemos ido una vez al médico. Si no soy yo la que va allí a dar la lata, si hubiera algo que surgiera, que en mi casa, mi madre está diagnosticada desde hace 7 años, si surgiera alguna cosa yo me iba a enterar, o sea es que si no viniera la FAN al 90% que digo que no me enteraría. Y bueno, sí, son reflexiones. Y por último, era un poco eso, o sea, sé que se está trabajando en los estados iniciales de la enfermedad, cuando muchas veces hay muy pocos síntomas, y si ya hay síntomas, o sea, algo se está haciendo, ya sé que tenemos que prevenir y demás, pero la gente que ya tiene la enfermedad, ¿hay algo en marcha o hay un interés o no? O no hay nada que hacer y entonces pues no hacemos nada. Gracias. Vale, me lo has dejado en bandeja para no contestarte. Porque me has dicho que yo no iba a poder resolver nada y efectivamente no puedo resolver nada. Pero yo como soy súper optimista y un poquito idealista y creo que hay que moverse y que hay que intentar hacer la revolución en el ámbito, en el contexto y en la magnitud en que podamos, comparto experiencias contigo. Yo empecé a trabajar en San Sebastián en 2010 y queríamos hacer investigación y
una de las cosas que se propuso es hacer investigación en las formas preclínicas de la enfermedad. Este marciano de qué va. O sea, se va a empezar a llamar a gente que no tiene el más mínimo síntoma y les va a proponer hacer una punción lumbar. Hay que ir a por ello. Porque había que conocer esas formas y empezar a saber cómo eran. Vale, pusimos el estudio en marcha, la verdad es que la gente respondió muy bien, pero lo que te quería contar es lo siguiente. Empezamos a hacer punciones lumbares y a medir amiloide y tau en el líquido cefalorraquídeo. 2013 te estoy hablando. Era una época en la que las técnicas analíticas todavía no estaban bien ajustadas y había mucha controversia si realmente había que usarlos, no había que usarlos. Nosotros estábamos haciendo investigación y empezamos a hacerlo. Mandamos las muestras a analizar al laboratorio del Instituto Bio-Guipúzcoa, nos las analizaron con las técnicas que había allí disponibles y bueno, tuvimos unos resultados. Luego nos llamaron de Barcelona que estaban haciendo un estudio, que necesitaban muestras y entonces les mandamos las mismas muestras. El laboratorio de Barcelona era un poco más avanzado, más sofisticado, estaba dentro de un programa mundial de análisis de este tipo de biomarcadores, etcétera. Y resulta que los análisis de Barcelona, los resultados, eran muy similares a los de Bio-Guipúzcoa, ¿no? Y entonces se lo hicimos saber a Bio-Guipúzcoa y la gente de neurología del Hospital Donostia dijo, ahí va, que nos pueden analizar los biomarcadores aquí, cuando hasta entonces habían sido muy reacios a aplicarlos. Y mira, por esta tontería de que nosotros habíamos empezado a hacerlo y tal y cual, empezaron a hacer biomarcadores. No me quiero apuntar ningún tanto. Lo único que quiero decir es que en medicina la experiencia y compartir la experiencia ayuda a avanzar. Otra experiencia. Nos fuimos a un pueblo en Guipúzcoa que se llama Deva a hacer un estudio para saber, se sabía muy bien en la población cuánta demencia por Alzheimer hay, pero no se sabía bien cuánto Alzheimer sin demencia había. Y entonces nos pusimos las pilas, nos fuimos a Deva, a la plaza del pueblo, a decir, queremos saber cuánto Alzheimer pre-demencia hay aquí. Vamos, tanto nos pusimos las pilas que juntamos a todo el pueblo en la parroquia, porque era el único sitio donde cabían más de 200 personas. El cura estaba encantado, no había visto la parroquia tan llena jamás. Contamos el estudio que queríamos hacer y lo que queríamos hacer era que toda la persona de Deva mayor de 60 años viniese, le hacíamos un par de pruebas cognitivas, no el Minimental. A quien daba resultados bajos le decíamos, vente a nuestro centro porque es posible que tengas un deterioro y te vamos a hacer un diagnóstico completo. Que también suponía pasar por el centro de salud, donde ahí sí que le hacían el Minimental, y luego venían a nuestro centro y hacíamos la resonancia, la neuropsicología, la punción, etc. Algunas de las personas que hacían los test bien también les invitamos a hacer lo mismo para poder comparar. Vale, detectamos casos de Alzheimer predemencia. El 85% estaban sin diagnosticar. Muchos de ellos porque no habían ido al médico. Algunos de ellos porque habían ido al médico y les habían dicho lo que os decía antes. Tranquilo, que esto no es nada. Vale. A las personas que les invitamos a venir a nuestro centro a hacerse un proceso diagnóstico completo, pues muchas no quisieron venir. Porque aunque tuviesen Alzheimer, pues no les importaba. Porque en su contexto familiar estaban súper bien atendidos y no había que, aparte de que Deva, pues está a una distancia de San Sebastián, pero bueno. Pero muchas no quisieron venir. O sea que este miedo que tienen nuestros gestores del Alzheimer, que es tan frecuente y tal, lo que nos viene encima, bueno, oye, párate a mirarlo, porque igual no vas a tener tanta demanda. Hay personas que quieren un diagnóstico y hay personas que no lo quieren. Dentro de ese estudio, lo que vimos es que la prueba que aplicábamos nosotros al principio funcionaba mucho mejor que el Minimental para detectar esos casos de deterioro cognitivo y de Alzheimer. Es una prueba que se llama el fototest, que es muchísimo más sencilla que el Minimental. Bueno, ya están la gente de neurología de Guipúzcoa formando a todas las personas de la atención primaria a utilizar más el fototest que el Minimental. Entonces, lo que te decía, yo no puedo cambiar las cosas, pero creo que tenemos que movernos, creo que tenemos que hacer ciencia, experimentar, contar los resultados de nuestra ciencia y avanzar así. O sea que comparto todas las reflexiones que haces, pero lo dicho, podemos avanzar y a veces cambiamos el mundo un poquito.
Y yo, con tu permiso, voy a añadir algo más, porque tus reflexiones seguro que son compartidas por más de una persona. Y aparte de la ciencia, tenemos que generar comunidad, tenemos que hablar sobre el Alzheimer, tenemos que crear entornos amigables de tal manera que personas que viven solas, que cada vez va a haber más, si la panadera ve que una persona ha ido 3 veces a por pan el mismo día, que pueda identificar ciertas cosas, ¿no? Entonces, personas que estáis aquí oyendo sobre la enfermedad del Alzheimer, que por ejemplo tú has venido a las 3 ponencias o has oído las 3 ponencias de esta semana, pues nos podéis ayudar a AFAN a sensibilizar sobre la enfermedad, a generar ese entorno amigable, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o igual, Arantxa, también tendremos que dar un pequeño espacio a si hay pregunta online, ¿no? ¿No hay? Vale, pues mejor. Pues nada, rápido. Bueno, gracias, Pablo, eskerrik asko, etortzeagatik. Iba a comentar un par de cositas. Una, que ha sido una charla muy positiva, la verdad que muy optimista. Yo me voy contento de haber oído lo que he oído, los marcadores, los tratamientos. Y has dicho una cosa que me ha llamado la atención, por ejemplo, la gente de Alzheimer que es asintomática. Eso, yo me apuntaría a eso, pero ¿a vosotros qué os dice? Y para nosotros, ¿de qué nos vale? Y otra cosa, en los centros de atención primaria de Navarra también se utiliza el CERAD. Aparte del Minimental, el CERAD. ¿Cuánto de importante es eso? El CERAD es el que uso yo. El CERAD es el que uso yo. La prueba de memoria del CERAD es la que yo uso. O sea que me alegro mucho de que se use en centros de atención primaria. Fantástico. El CERAD, uy, me estoy acordando ahora, yo cuando trabajaba con Rosa Larumbe haciendo mi especialidad en la clínica universitaria, ayudamos a desarrollar el CERAD, la versión española del CERAD. Las formas preclínicas de la enfermedad. La analogía es el cáncer de colon o el cáncer de mama, que se detectan cuando todavía no han dado síntomas. Hoy en día se hace cribado en la población de cáncer de colon y de cáncer de mama porque si se detecta hay una actuación muy clara, que es la cirugía, y te libras de la enfermedad. En Alzheimer, hoy por hoy, no hay una actuación nada clara, o sea, no tiene sentido que todos empecemos a hacerlos en análisis, porque hoy por hoy no podemos hacer nada más que cuidarnos como nos tenemos que cuidar, tengamos Alzheimer o no tengamos Alzheimer. Pero nosotros pensamos que estudiando e investigando en estas formas preclínicas y sabiendo cómo se comportan y sabiendo qué factores hacen que una persona que tiene amiloide en su cerebro al cabo de 5 años tenga síntomas y otra no, pues podremos identificar en eso que hoy en día empieza a llamarse la medicina personalizada y de precisión, identificar pues esas personas que tienen más riesgo de desarrollar síntomas y, de momento, investigar tratamientos en ellas y, si funcionan, aplicarlos en el día de mañana. Entonces, respondiendo a tu pregunta y insistiendo en algo que decía antes, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer presintomática o sin síntomas hoy en día es una cosa de pura investigación. Y en los estudios que nosotros estamos haciendo y hemos hecho, ha habido personas que se han hecho la punción, que hemos hecho los biomarcadores y cuando les hemos dicho tienes derecho a que te diga los resultados, muchas han dicho no quiero saberlos. Investigad lo que haga falta, a mí no me digas nada. Muchas otras han querido saberlos, se los hemos dicho. Te puedo decir que 8 años después muchas ni se acuerdan de si tenían positivos o negativos, pero no porque tengan Alzheimer, porque sigan siendo asintomáticas, pero han vivido perfectamente bien y sin problemas. Otras han desarrollado síntomas. Por eso digo que esos estudios que se están haciendo en todo el mundo son los que nos van a ayudar a caracterizar bien qué significa tener amiloide. Es distinto tener solo amiloide o tener amiloide y tau. Es distinto tener amiloide tau y además enfermedad vascular, o tener amiloide tau y además tener una microbiota intestinal con un patrón muy inflamatorio, o es distinto tener amiloide tau y además colesterol, hipertensión. ¿Me explico? O sea, eso es la manera de avanzar en medicina personalizada y de precisión que yo espero
que no consista solo en dar una gotita de sangre y que ya la inteligencia artificial te diga vas a tener esto, esto, otro, esto, otro. O sea, espero que las personas a los dos lados de la mesa podamos todavía seguir conversando y preguntándonos cómo estamos, porque si no la medicina personalizada y de precisión va a ser un tostón terrible. Te he contestado. O sea, lo preclínico solo en investigación hoy en día. ¿Qué le aporta a una persona? Hoy en día, poco. A la ciencia, mucho. Y las gracias os doy yo, porque me lo estoy pasando súper bien, de verdad. Es un gusto cuando vienes a hacer una presentación y luego realmente hay coloquio, y porque ves que hay inquietudes y de verdad que es una gozada, de verdad. Venga, hacemos una última pregunta y ya yo creo que podemos dar por finalizada, ¿no, Pablo? Bueno, lo mío no es pregunta. Lo mío es darte las gracias no solo por la conferencia, sino por el trabajo tan impresionante que estáis haciendo en San Sebastián. Y te lo digo porque soy testigo directo, porque yo soy una de las 500 personas primeras que hemos pasado por cita Alzheimer, y es una pasada, como nos habéis enseñado, a cuidarnos en los temas físicos, a hacer gimnasia, que sigo haciendo gimnasia que no lo había hecho en la vida, a cuidarnos en la alimentación con los cursos del Culinari, con las psicólogas, los grupos de trabajo, los cuadernos Exercita. Bueno, pues eso, es darte las gracias por ese trabajo tan impresionante que estáis haciendo en San Sebastián. Ojalá se pudiera hacer aquí. Bueno, por dentro estoy colorado ya, pero gracias de verdad. No, es un testimonio que anima mucho y te agradezco que lo hayas dado. Gracias. Bueno, pues ahora sí, yo creo que ya podemos dar por finalizada la ponencia. Recordaros que el domingo tenemos ópera para celebrar el Día Mundial del Alzheimer. Estáis invitadas e invitados y muchas gracias por venir.